Buenos días, jóvenes. Es un gusto saludarlos. Eh, hoy, pues continuando con nuestro trabajo, iniciamos nuestra guía de trabajo número 2. Vamos a desarrollar dos temas fundamentales, que es la organización social, pero ahora de Guatemala. Fue un tema que vimos en la guía anterior. Es la organización social, pero de Guatemala. Y el siguiente tema, pues, es también la estratificación social, pero de Guatemala. Muy bien, jóvenes, entonces iniciemos con el tema de organización social actual de Guatemala. Sabemos que el ser humano es un ser social por naturaleza. Por eso, el ser humano se reúne con sus semejantes, formando grupos, comunidades y sociedades con el objeto de satisfacer sus necesidades. Eh, el hombre, sabemos que aislado no puede vivir. El hombre, como repito, es un ser social por naturaleza y por eso siempre está formando parte de una sociedad. Eh, entonces, mi primera pregunta sería, ¿qué es una sociedad? Y usted, pues, sencillamente me respondería que una sociedad, pues, es un grupo de personas, y en verdad, eso es. Una sociedad es un grupo de personas, pero que persiguen un mismo objetivo, y es decir, llevan un mismo fin. Entonces, podemos decir que la sociedad está conformada por conglomerados de personas, o sea, por grupos de personas. Repito, las sociedades están conformadas por conglomerados de personas que comparten espacios y tiempo particulares. Eh, podemos, eh, este, las sociedades entonces, repito, las sociedades están conformadas por conglomerados de personas que comparten espacio y tiempo particulares. Eso es una sociedad, es un grupo. Estas sociedades funcionan como sistemas, unas veces complejos y otras veces de una manera simple. Así funcionan estas sociedades, como sistemas algunas veces complejas y otras veces simples, que cuentan con una organización interna, a partir de la cual interactúan sus miembros. Es decir, es una característica de las sociedades que son grupos, pero grupos organizados. Y por eso les decía que cuentan con una organización interna a partir de la cual interactúan sus miembros. El objetivo de la organización social, fundamental, el objetivo de la organización social, pues es satisfacer las necesidades y garantizar la supervivencia de quienes conforman la sociedad. Ese es el objetivo fundamental de la organización social. Satisfacer necesidades y garantizar la supervivencia de quienes la conforman. La organización social permite el cumplimiento de las metas que se establecen para el propio grupo o para el resto de la sociedad. Ese es el fin. La organización social permite el cumplimiento de metas que se establecen para el propio grupo o para el resto de la sociedad. En la práctica, la sociedad es dinámica. Es una sociedad, no es estática. En la práctica, la sociedad es dinámica, por lo que la organización social no es estática ni homogénea. Es decir, los integrantes son quienes generan los cambios según sus intereses y necesidades. Dependiendo de los intereses y necesidades de los distintos grupos sociales, pues son ellos quienes generan estos cambios. La organización social actual de Guatemala se comprende a través del estudio de sus instituciones, o sea, el estudio de las instituciones eh, es el que determina las necesidades que tiene una
una sociedad. La organización social actual de Guatemala se comprende a través del estudio de sus instituciones y su efecto sobre sus habitantes. La sociedad guatemalteca se caracteriza por ser étnica y culturalmente diversa. Repito, la organización social actual de Guatemala se comprende a través del estudio de sus instituciones y su efecto sobre sus habitantes. La sociedad guatemalteca se caracteriza por ser étnica y culturalmente diversa, pero presenta altos niveles de inequidad, exclusión y discriminación económica, política, social, étnica y de género. Esto es lo que caracteriza a la sociedad, a la organización social guatemalteca. La organización social actual de Guatemala se comprende a través de sus instituciones. La sociedad guatemalteca se caracteriza por ser étnica y culturalmente diversa, pero presenta altos niveles de inequidad, de, de exclusión y discriminación económica, política, social, étnica y de género. Esta es una de las características de nuestra sociedad. Existen distintas formas de organización. Existen distintas formas de organización social dependiendo del factor que lo determine. Así como eh, se organizan las distintas sociedades, pues tienen distintas formas de organización, dependiendo del factor que la defina. Así tenemos nosotros la organización política. La organización política se refiere al sistema por el cual la sociedad decide manejar las relaciones de poder de la población entre sí y con el gobierno. Repetimos, eh, la organización política, decíamos, se refiere al sistema por el cual la sociedad decide mejorar las relaciones de poder de la población entre sí con el gobierno. El Estado, el Estado guatemalteco, se rige por un gobierno democrático y un sistema multipartidista. Permite que la población participe en las decisiones políticas locales y nacionales a través de organizaciones civiles, parte importante de la democracia. El Estado guatemalteco se rige por un gobierno democrático y un sistema multipartidista. Decíamos, y un sistema multipartidista. Eh, y democrático, y un sistema y que permite que la población participe en las distintas decisiones políticas locales y nacionales a través de agrupaciones civiles. Debido eh, entonces, dentro de la organización política, eh, pues podemos mencionar que la política es la forma en que se rige y se gestiona el poder. Por lo tanto, una organización política, una organización política, como decíamos, es un grupo organizado de personas que comparten objetivos y opiniones y políticas semejantes. La organización política es indispensable para el desarrollo de una sociedad, pues establece el orden en que una serie de actividades deben ser llevadas a cabo para satisfacer sus necesidades. Su importancia radica en mantener el orden y la estabilidad de la sociedad. Eh, Algunas formas de organización política en la historia son el Estado esclavista, el Estado feudalista y el Estado moderno. Y dentro de esta, pues podemos hablar del Estado moderno,
eh, sabiendo que una de sus características pues, es la separación de poderes eh, y que es indispensable en la distribución de tareas de un Estado con la intención de evitar los abusos de autoridad. Los estados se dividen en tres organismos que nosotros ya los conocemos, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Luego pasaríamos al siguiente tipo de organización, que es la organización económica. Y la organización económica pues se refiere al sistema por el cual la sociedad decide mejorar las relaciones de poder de la población entre sí y con el gobierno. Pero en sí una organización económica establece los mecanismos para regular la producción, la distribución y el consumo de los bienes materiales y servicios que existen en la sociedad. En sí, eso es una organización económica. Establece los mecanismos necesarios para regular la producción, la distribución y el consumo de los bienes materiales y también los servicios que existen en una sociedad. Em, Permite que la población pues obtenga esos recursos para poder sobrevivir. También define la estratificación en clases sociales también. Eh, y retomando nuestro tema con la organización económica, pues podríamos ampliar que esta organización económica pues, es muy importante en el desarrollo de una sociedad. Eh, entonces pasaríamos al otro tipo de organización, que es la organización de la vida cotidiana. ¿Y qué es lo cotidiano? Pues lo cotidiano es lo habitual. Las personas desarrollan sus actividades y sus relaciones con otras a través de un ordenamiento. Repito, una organización de la vida cotidiana es lo habitual y lo cotidiano se desarrolla en sus actividades y relaciones con otras personas. Podríamos entonces resumir nuestro, nuestra clase de hoy eh, diciendo que las distintas organizaciones sociales son la organización política, la organización económica y la organización de la vida cotidiana. Estos temas están ampliamente desarrollados en su libro de texto, por lo tanto les sugiero que por favor me lean eso muy bien y que como les decía en esta última, pues la vida cotidiana es aquella que experimentamos cada día los seres humanos. Y vivir un día inmerso en la sociedad con todas sus estructuras es algo muy complejo. Y para vivir bien nuestra vida cotidiana, pues los seres humanos eh, tenemos, vivimos una serie de normas y horarios. Sin estas normas y sin estos horarios, nuestra vida cotidiana es descontrolada. Entonces es por eso que nosotros como seres humanos nos regimos en estos eh, horarios y en estas normas que deben existir en nuestra vida común. Bueno, jóvenes, entonces voy a hacer aquí un pequeño receso para continuar con los siguientes temas.